Mi nombre es Dayeris Brizuela y en esta hora quiero compartir los aprendizajes de la asignatura Fonética 1. En cuanto a los aprendizajes obtenidos, encontramos los siguientes: los articuladores activos y los articuladores pasivos. Podemos definir como un articulador activos que son aquellos que están en movimiento para la producción de un sonido. Entre ellos podemos dar como ejemplo la lengua y el labio inferior, mientras que los articuladores pasivos son aquellos que para la producción del sonido, estos permanecen inmóviles. Los dientes superiores y el labio superior son ejemplos de articuladores pasivos. La actividad de las cuerdas vocales. Cuando estas permanecen juntas y vibrando, forman los sonidos sonoros. Mientras que cuando las cuerdas vocales están relajadas, no hay vibración de las mismas. Y allí se forman los sonidos sordos. La corriente del aire pulmonar es el más común de los mecanismos de fonación. Y los órganos iniciadores son los costados de los pulmones. Es importante resaltar los diagramas de cara, que son una representación de los sonidos, en los cuales hay que tomar en cuenta las siguientes características: el estado de las cuerdas vocales, si hay vibración o si no hay vibración; el mecanismo de fonación, si es pulmonar, si es bucal o faríngeo. El más común es el pulmonar. Si la corriente del aire es ingresiva, es decir, si el aire entra al cuerpo para la producción de sonido. El aire pulmonar egresivo, que es el más común, vemos aquí importante, con referencia a la corriente del aire ingresivo, que en el español no existen sonidos con aire pulmonar ingresivo. Y en otros idiomas es poco común esta corriente de aire ingresivo. Si hay cierre o apertura velar, es decir, si hay una obstrucción parcial o total para la salida del aire. El modo de articulación, si es oclusivo, si es fricativo, si es nasal o sibilar. Y la zona de articulación, cuáles son los articuladores que se usan para producir un sonido. Entre ellos encontramos los activos y los pasivos. Y si el lugar es alveolar, es interdental, es velar, es bilabial, es labiodental, entre otros. Acá en los siguientes diagramas de cara podemos observar, donde muestra la flechita, la primer diagrama, encontramos las cuerdas vocales juntas y vibrando, la cual produce los sonidos sonoros. De esta manera se representa un sonido sonoro en las cuerdas vocales. Mientras que un sonido sordo es representado, podemos acá observar la flechita, de la siguiente manera. Aquí las cuerdas vocales están relajadas. Acá vemos las características de los diagramas de cara. El estado de las cuerdas vocales están juntas y vibrando. El mecanismo de fonación es pulmonar. La dirección de la corriente del aire es ingresiva, ya dijimos que es más común. El cierre o apertura velar, en este caso hay un cierre, ya que hay una obstrucción total de la salida del aire. En cuanto al modo de articulación, es el oclusivo, ya veremos más adelante lo que hace referencia a un sonido oclusivo. El articulador activo, en este caso es el ápice de la lengua, y el articulador pasivo son los alvéolos. Y la zona de articulación es alveolar. El alfabeto fonético internacional es una herramienta que sirve
para representar los sonidos de los idiomas y para poder transcribir. En el siguiente alfabeto fonético internacional observamos el modo de articulación que están las oclusivas, las nasales, las fricativas, entre otros. Y la zona de articulación bilabial, labiodental, dental, alveolar, entre otros. Cada una de estas consonantes tiene un sonido único en el alfabeto fonético internacional. Por acá les dejo el siguiente link en el cual está el alfabeto fonético internacional y al cargar todos y cada uno de esos símbolos usted va a poder escuchar cómo es la pronunciación de cada uno de estas consonantes. Ahora bien, los sonidos oclusivos son sonidos que se caracterizan por la obstrucción completa de la corriente del aire. Su simbología, está una simbología para los sonidos sordos y una simbología para los sonoros. En la primera imagen encontramos un sonido oclusivo. Observamos acá que hay una obstrucción completa de la corriente del aire. Las fricativas, que son sonidos que se caracterizan por la obstrucción parcial de la corriente del aire. Encontramos su simbología para la sorda y la sonora. En el gráfico número 2 o el diagrama número 2 podemos observar las fricativas. Vemos acá, donde estoy señalando en la flecha, hay una pequeña abertura en la cual puede salir el aire. Por eso podemos diferenciar una oclusiva de una fricativa. En cuanto a los sonidos nasales, son consonantes donde el aire pasa a través de la cavidad nasal. Tenemos una simbología para la sonora y cuando hay un ensordecimiento se les coloca un círculo en la parte de abajo o arriba dependiendo para indicar que este sonido es sordo. Podemos ver en la número 3 la representación en un diagrama de lo que son los sonidos nasales. Y las sibilantes, que ya dijimos que son fricativas, se producen con una abertura entre la lengua y el paladar. Acá tenemos simbologías para la sorda y la sonora. La representación de una sibilante, en este caso la S, puede ser representada de esta manera. En cuanto a la transcripción fonética de cada sonido, se hace necesario usar el alfabeto fonético internacional, ya que hay diferentes símbolos para diferentes consonantes, para diferentes palabras, las cuales vemos también que en la transcripción fonética hay una transcripción minuciosa en la cual se colocan todas las simbologías y otros símbolos más, mientras que una transcripción como lo que observamos en la imagen número 1 es una transcripción sencilla, corchete y poca simbología. Dependiendo de la palabra, va, si es un sonido oclusivo, nasal, sibilante o fricativo, la transcripción va a ser diferente, porque cada uno tiene su simbología, como ya le acabamos de explicar anteriormente. En cuanto al acento, podemos decir que la sílaba acentuada puede ser pronunciada más fuerte y más larga. Cuando hablamos de más fuerte nos hace referencia a lo que es el tono y más larga a lo que es la duración de este sonido. En la figura número 2 vemos que hay una sílaba acentuada. Su tono es más fuerte y su duración es más larga. Podemos observar acá donde está la flecha cómo es la representación de este acento en la figura número 2. En la figura número 3 encontramos lo referente a los tonos. Existen lenguas tonales y no tonales. Un 40% aproximadamente las lenguas son tonales.
En el alfabeto fonético internacional existen tonos alto, medio y bajo, pero podemos ver que los diferentes tonos varían de acuerdo a la lengua. Por ejemplo, en el chino mandarín, en la figura número 3, tenemos 5 tonos y en el cantonés tiene 9 tonos. Es importante la pronunciación adecuada de cada palabra, de cada sílaba, para no generar malentendidos a la hora de pronunciarnos o de comunicarnos con otras personas. Por eso es importante utilizar el tono adecuado. En cuanto a la duración, el tono puede ser breve o largo. En algunos casos se hace un alargamiento del sonido para expresar un énfasis. Esto en el caso de las zonas argentinas. Para ellos realizar un énfasis de afirmación, ellos hacen un sonido más alargado. O dependiendo del contexto de otras lenguas, también se puede hacer un alargamiento del tono. Acá está una representación de lo que sería la duración de un tono. En un primer tono, su alargamiento es de 0.4, mientras que en el segundo tono hay un alargamiento de 0.60 aproximadamente. En cuanto a los sonidos fricativos, utilizamos la consonante F, que es una de las simbologías de los sonidos fricativos. Su nombre técnico es fricativa labiodental sorda con aire pulmonar egresivo. La segunda consonante es la B, un sonido fricativo. Su nombre técnico es fricativa labiodental sonora con aire pulmonar egresivo. ¿Cómo se produce el sonido de las fricativas? Los sonidos fricativos tienen una obstrucción parcial de la salida del aire. Es decir, que no hay un cierre o una obstrucción total del aire. Un ejemplo lo tenemos en la palabra vaca, vaca, vaca. Esta sería una pronunciación de un sonido fricativo. Los sonidos oclusivos. La consonante G, su nombre técnico es oclusiva velar sonora con aire pulmonar egresivo. Mientras que la consonante T, su nombre técnico es oclusiva dental o alveolar sorda con aire pulmonar egresivo. ¿Cómo se produce el sonido? Sabemos que los sonidos oclusivos tienen una obstrucción completa de la salida del aire. La pronunciación de un sonido oclusivo sería gato, gato, gato. Los sonidos nasales. La consonante M, su nombre técnico sería nasal bilabial sonora con aire pulmonar egresivo. Esta consonante la representaríamos como la que conocemos, la ñ. Su nombre técnico es nasal palatal sonora con aire pulmonar egresivo. ¿Cómo se produce el sonido nasal? La corriente del aire pasa a través de la nariz como resultado del descenso del paladar o velo en la parte posterior de la boca. Un sonido nasal sonaría de la siguiente manera: ñato, ñato, ñato. Y para finalizar, tenemos los sonidos sibilantes. En la consonante S, su nombre técnico sería sibilante o fricativa. Recordemos que las sibilantes también son fricativas. Abombada, alveolar sorda con aire pulmonar egresivo. Mientras que la Z, su nombre técnico es sibilante o fricativa abombada sonora con aire pulmonar egresivo. ¿Cómo se produce el sonido? Se produce como una abertura entre lengua y paladar que se estrecha horizontalmente y se ensancha verticalmente. Una de las palabras nasales sería, de las sibilantes, perdón, serían
mismo, mismo, mismo. Gracias por su atención. Realmente este curso ha sido de gran aprendizaje y enriquecedor para mi vida en mi preparación para el área misionera.